Terminología de accesos endodónticos. La apertura cameral es un paso fundamental en la endodoncia. Se planea por el análisis anatómico del diente y un análisis radiográfico. El objetivo de la apertura cameral es retirar la pulpa cameral y también llegar hacia los conductos que vamos a tratar. Existe una terminología para los diferentes tipos de accesos. Antes de empezar quiero decirle que todos los dientes que vamos a mostrar como ejemplos han sido extraídos y han sido colocados en una base de cera rosada. Muy bien, ahora sí, vamos con los tipos de accesos. Cavidad endodóntica tradicional. Es una cavidad que tiene como objetivo realizar todo el retiro del techo de la cámara pulpar. Esto incluye una exposición de cuernos pulpares y un acceso en línea recta hacia los conductos. En este tipo de accesos podemos visualizar toda la cámara y gran parte de la entrada de los conductos, si es que no son todos. Acceso endodóntico conservador. Tiene como objetivo realizar el retiro parcial del techo de la cámara pulpar con preservación de los cuernos pulpares, con paredes ligeramente convergentes y biseladas en oclusal para observar la entrada de la cámara pulpar y también la entrada de los orificios. En este tipo de accesos vamos a poder ver todos los conductos, pero en diferentes angulaciones visuales. Es decir, que vamos a necesitar de que el espejo tenga cierta angulación para ver cada uno de los conductos. En el ejemplo que les estoy mostrando, he realizado una apertura retirando toda la caries, pero vemos que los conductos mesiales no se ven a una primera vista frontal. Tengo que darle una angulación para poder ver los conductos mesiales. Aquí el acceso conservador es para los conductos mesiales, ya que el conducto distal sí es evidente porque he retirado la caries. Hay otro ejemplo en donde he realizado el retiro parcial del techo de la cámara pulpar y a una primera vista no puedo ver los conductos, pero si logro cambiar la angulación, acá sí puedo ver los conductos. Recuerden que en este tipo de accesos el biselado en oclusal va a ser importante para poder visualizar la cámara pulpar y también la entrada de los orificios de los conductos. Cavidad endodóntica ultraconservadora o cavidad endodóntica ninja. Tiene como objetivo realizar una cavidad ultraconservadora solo para localizar los orificios de los conductos. El retiro del techo de la cámara pulpar es extremadamente pequeño y aquí no se bisela el esmalte oclusal. Aquí vemos un ejemplo. Este diente tiene una resina en oclusal que no la he retirado. Siempre es correcto retirar las resinas en todas las aperturas, pero para explicarles cómo es un acceso ultraconservador, he decidido mantener la resina. Aquí puedo ingresar a los conductos con un instrumento número 10, por ejemplo, pero como vemos, ¿no? Es muy difícil ver la cámara pulpar, es muy difícil ver la entrada de los conductos. Quizás con mucha suerte y ampliando la imagen puedo ver la entrada de algunos conductos, pero esto no es tan fácil clínicamente. Este tipo de accesos ninja no es recomendable si no utilizas magnificación. En realidad trato yo de no hacer los accesos ninja. Más adelante voy a explicar cuál es el acceso que utilizo frecuentemente. Cavidad endodóntica dirigida por la entrada del conducto o cavidad endodóntica TRUS. Es un acceso dirigido por la entrada del conducto, en el que se preparan cavidades separadas para negociar las diferentes raíces, por ejemplo, de los molares, evitando retirar la parte central del techo de la cámara pulpar. Aquí vemos un ejemplo. Se ha retirado solamente la parte mesial y distal para ingresar a los conductos. Podemos ver los conductos. Sin embargo, también en este tipo de accesos vas a necesitar de magnificación y es uno de los accesos que yo no recomiendo realizar. Más adelante voy a explicar por qué. Cavidad endodóntica oportunista o cavidad endodóntica impulsada por la caries. Es un acceso estratégico que puede ser interproximal, puede ser vestibular, lingual, con el objetivo de retirar toda la caries y todas las restauraciones filtradas. Quiere decir que aprovechas toda la extensión de la caries para llegar a la cámara pulpar y así llegar a la entrada de los conductos radiculares sin necesidad de hacer cavidades o accesos predeterminados. Como vemos en el ejemplo, acá vamos a seguir a la caries, vamos a limpiarla totalmente y vamos a poder ingresar a la cámara pulpar. Hay que tener en cuenta que para realizar la cavidad o el acceso endodóntico debes tener buenas fresas, una adecuada fuente de luz, exploradores delgados, puntas de ultrasonido y magnificación. Hablando de magnificación, actualmente existen lupas muy económicas en el mercado. Ya no solamente están las lupas muy costosas, podemos encontrar lupas económicas. Si tú estás empezando, puedes usar esas lupas económicas.
Vemos que la tendencia de ahora es realizar cavidades conservadoras, pero vamos a hablar sobre los inconvenientes que traen consigo realizar cavidades muy conservadoras o también cavidades conservadoras sin una correcta planificación. Uno de los inconvenientes es que no encontremos todos los conductos porque no logramos ver adecuadamente. Puede ocurrir también un accidente de fractura del instrumento. También se puede ver comprometida la penetración del irrigante o que la aguja de irrigación se atasque en esas zonas de difícil acceso en coronal. Accesos muy pequeños también pueden generar una incomodidad en la punta de activación del irrigante y esta se puede ver alterada. Recuerda que, por ejemplo, en la activación ultrasónica, la punta debe de evitar tocar alguna pared o tener contacto con algo para que no disminuya su potencia. La obturación se hace complicada y también es muy probable que tu procedimiento endodóntico dure más. Muy bien, ahora seguramente te preguntarás qué acceso te conviene para que el diente tenga un mejor pronóstico en la rehabilitación, es decir, que no se fracture fácilmente. Hay un estudio del Dr. Plotino que indica que los accesos tradicionales muestran menor resistencia a la fractura que un acceso conservador o un acceso ninja ultraconservador. Sin embargo, el estudio también indica que un acceso ultraconservador no es más resistente a la fractura que un acceso conservador. Desafortunadamente, en este momento no existen ensayos controlados aleatorizados que respalde o rechace el efecto que ejerce el concepto de cavidad mínimamente invasiva sobre la longevidad de los dientes. Hasta el momento, la evidencia indica de que no hay una diferencia muy relevante entre el tipo de acceso y el pronóstico restaurador de la pieza. ¿Qué quiere decir? De que un acceso ninja o ultraconservador no necesariamente va a ser mejor que un acceso conservador. Sin embargo, actualmente se maneja mucho el concepto de menos es más. Aunque los beneficios de las cavidades conservadoras no han sido respaldados por ensayos clínicos o cuando se retira el tejido durante un acceso, los odontólogos adoptamos el concepto de menos es más. ¿Pero qué quiere decir este concepto? Los cambios patológicos como la caries traen consigo una alteración de la estructura, distribución del colágeno, una alteración de las proteínas no colágenas, aumento de la humedad, reducción de la dureza de la dentina, rigidez, resistencia a la tracción, reducción del módulo de elasticidad. Si tomamos todos estos cambios en conjunto, es evidente que mientras menos tejido desgastemos, mejor va a ser el pronóstico rehabilitador de la pieza. ¿Eso qué quiere decir? Que es menos probable de que haya una fractura. Es decir, que mientras menos desgasto, más longevidad va a tener mi diente. Pero ojo, esto no debe comprometer tu tratamiento endodóntico. Así que debes de hacer un acceso adecuado. Ahora vamos a una parte interesante que está mencionada en el libro de Plotino. Aquí lo voy a dejar, que es el diseño dinámico de la cavidad o diseño dinámico del acceso. En este tipo de accesos, las formas convencionales de apertura quedan de lado, como formas triangulares, formas ovaladas o todo ello va a pasar a un segundo plano. Ten en cuenta que el acceso dinámico es un acceso estratégico. Así que primero vamos a priorizar la eliminación completa de toda la caries. Una vez retirada la caries y retirado parcialmente el techo de la cámara pulpar, vamos a explorar y también a empezar con la negociación de los conductos. Si no logras ver conductos ni nada, amplía un poco más. No estás frente a un acceso ultraconservador. En estos momentos pasamos a la negociación. Puede que acá tenga algunas dificultades porque una pared está estresando el instrumento o no me permite que el instrumento ingrese de forma adecuada. Estratégicamente me voy a extender a esa pared, o sea, le voy a hacer un desgaste a esa pared para que el instrumento ingrese sin dificultad. En este tipo de accesos no eliminamos todo el techo, pero sí las interferencias que permitan ingresar al conducto o que permitan que el instrumento ingrese al conducto. Acá en el ejemplo vemos cómo yo logro ingresar al conducto con un instrumento, pero no lo puedo ver y también el instrumento se está estresando mucho. Yo voy a hacer un desgaste estratégico solamente de ese lado. Si después del desgaste vemos la presencia irregular de techo, podemos eliminarla. Recuerda que no buscamos eliminar todo el techo, sino estratégicamente desgastamos para darle condición al ingreso del instrumento. Muchos me pueden preguntar, Juanjo, pero si existe la presencia de otro conducto que no logro ver en este tipo de accesos, una vez que nosotros ya identificamos los conductos que hemos podido ver,
vamos a hacer la preparación y el irrigante, que es el hipoclorito, va a limpiar este piso, mostrando ciertas irregularidades. En estas irregularidades nosotros vamos a buscar si existe la presencia de algún conducto. Podemos usar puntas ultrasónicas de desgaste también para poder evaluar mejor ese piso cameral. En este ejemplo, una vez que ya he hecho el glide path de los conductos que ya encontré, veo que hay una irregularidad en el piso de la cámara pulpar y efectivamente hay un conducto más que ya lo he preparado. Bueno, en este caso he hecho el glide path. Esta es una opinión personal, pero yo prefiero hacer un diseño dinámico del acceso o un acceso conservador antes de hacer un acceso muy conservador o un acceso guiado por la entrada de los conductos. En algunas ocasiones también vamos a hacer un acceso guiado por la caries, ¿no? Es decir, que retiramos toda la caries presente en la pieza dental y prácticamente nos queda el diente con el acceso ya listo para nosotros empezar a hacer el tratamiento endodóntico. Por ejemplo, al acceso guiado por caries que hicimos lo podemos mejorar con un diseño dinámico. No me gusta hacer un acceso ninja o ultra conservador. Sí lo he hecho, pero demoras mucho en el procedimiento. También se hace un poco más complicado y también tienes una probabilidad alta de que el instrumento se fracture. Hay que tener muchísimo cuidado. Ojo, tienes que trabajar con magnificación, pero es uno de los accesos que yo no recomiendo. Tampoco los accesos guiados por el orificio de la entrada del conducto, tampoco lo recomiendo. En este video quería mostrarte los tipos de accesos para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. El consejo que les puedo dar es que siempre traten de ver la entrada de los conductos y que su instrumento no se estrese mucho durante la preparación para evitar fracturas. No se incomoden mucho porque no tienen un fácil acceso. Si hay que desgastar un poco más el techo, háganlo. El objetivo es evitar accidentes, porque estos accidentes después pueden hacer que el tratamiento dure muchísimo más. Una fractura de instrumento, que es algo que nadie desea. O que también el irrigante se vea comprometido, la punta de ultrasonido esté tocando el techo de la cámara pulpar y disminuya su potencia, perjudicando así la acción ultrasónica del irrigante. Por ejemplo, si haces un acceso muy conservador en una primera molar inferior, imaginemos, y tú solamente encuentras 2 conductos, o sea, es muy probable que esa pieza tenga 2 conductos, pero nosotros sabemos que una primera molar inferior generalmente tiene 3 conductos o a veces hasta 4. Entonces, si tu acceso es muy conservador, extiéndete un poco más en esa parte mesial o quizás en esa parte distal. Quizás hay un radix entomolaris. Es probable que te encuentres con un radix entomolaris y tengas que extenderte un poco más. Trata de extenderte con una punta de ultrasonido. El objetivo es que tú puedas ver el piso de la cámara pulpar, puedas ver la entrada de los conductos. Mira bien, tu planeamiento radiográfico, el planeamiento anatómico de la pieza también es muy importante. En este momento no he puesto radiografías porque quería solamente hablarles sobre los tipos de accesos. Yo soy Juanjo y este fue el video de hoy. Si te gustó la información, compártela, suscríbete a mi canal, sígueme en Instagram y sígueme en Facebook. Hasta luego.